Hola, el tema sobre el que vamos a platicar un poquito hoy es temor y preocupación. Seguimos con la materia 205, aprendizaje y conducta adaptativa en esta tercera semana. Y bueno, tenemos que a partir de observar en la persona algunas situaciones negativas, nocivas para sí misma y para los demás, tenemos que todas estas conductas solamente son un disfraz, pues lo que se observa a primera vista son solamente síntomas que ocultan lo que realmente está en el fondo del corazón del aconsejado. Por ello, es necesario estudiar muy bien las conductas observables para encontrar la raíz del problema. Y justamente cuando nosotros tenemos oculto en el corazón algún miedo, algún temor, lo disfrazamos con ciertas actitudes, ¿no? Puede ser problemas de alimentación, drogadicción, violencia, ansiedad, pero al final de cuentas lo que debemos de revisar es la raíz, porque puede ser un mismo síntoma causado por diferentes situaciones. Si nosotros solamente atacamos el síntoma, no vamos a tener eficacia en la intervención, puesto que lo que hay que encontrar es la raíz para entonces encontrar la mejor forma de intervenir. También en el video, en los materiales que se revisaron al respecto, se nos señala de forma muy puntual que justamente ese temor oculto se convierte a la vez en un ídolo, en algo superior a Dios. Por ejemplo, si yo tengo un temor a la soledad, al abandono, ese temor me influye tanto y me inunda la mente que entonces es más importante para mí ese miedo, mucho más importante que el amor de Dios. Por eso se convierte en un ídolo. Ese deseo, ese miedo, ese anhelo que es superior al amor de nuestro Señor. Y por supuesto, en este sentido, cuando ya estamos dando consejería, es importante estudiar la palabra, revisar qué qué versículos nos pueden ser lo más útiles posible para que los vayamos reflexionando con el aconsejado, comprendiendo el mensaje que ocultan, comprendiendo la promesa que está guardadita para nosotros entre esas líneas, y a partir de comprenderla, de sentirla, de vibrar con ello, entonces memorizarla. Solamente hasta que memorizamos y repetimos esos versículos de promesa, es que vamos a vencer los miedos. Es importante creer la palabra de Dios, comprenderla, memorizarla, pero sobre todo aceptarla como verdadera, que nuestra fe se vaya consolidando para que entonces creamos realmente en lo que el Espíritu Santo nos dice a partir de su palabra. Y por supuesto, dentro de las estrategias que nosotros debemos de observar para aconsejar, para orientar mejor al hermano, es justamente que lleve un diario espiritual. En este diario espiritual, pues se llevan diferentes registros, ¿no? La situación que detona el miedo, por supuesto, cuál es el origen del miedo, a qué le tengo miedo, la situación que lo detona, la conducta que impulsivamente estoy reflejando, el versículo que me está sirviendo de fundamento, y esto nos va a ayudar a hacer un ejercicio mental para hacernos conscientes de todo ese proceso. Cuando nosotros nos remitimos entonces a la palabra, cuando a partir de ese diario buscamos en la Biblia para
rectificar, para repasar los versículos que se nos han dado, entonces podemos lograr estabilidad y tener avances diarios. Poco a poco nos vamos a hacer conscientes de que las conductas que estamos presentando negativas tienen una forma de controlarlas, erradicarlas incluso, pero solamente a partir de la comprensión y la fe firme en la palabra de Dios. Por supuesto, les decía, es importante descubrir qué es lo que está por encima de la honra a Dios, porque nosotros debemos tener plenitud y claridad en que lo importante en nuestras vidas es el deseo de agradar a Dios antes que agradarme a mí en lo personal o agradar a otra persona. Porque si yo busco, por ejemplo, o estoy en una relación de codependencia con mi pareja, en donde existe violencia, maltrato, situaciones muy conflictivas, y no lo quiero dejar por miedo a la soledad o por el qué van a decir de mí, si no arreglo esa condición de vida, si la persona con la que estoy es verdaderamente violenta y dañina para mí, tengo que tomar una solución determinante, por supuesto, en el amor de Cristo y reconocer cuál es el origen que me tiene atada a Él. Si es el miedo a quedarme sola, no me voy a quedar sola porque Dios está conmigo en todo momento. Si es el miedo al que dirán, entonces estoy desconfiando de que soy una hija de Dios y de que en Él tengo plenitud. Y en estos dos breves ejemplos, cuando tengo miedo a quedarme sola, entonces soy más importante yo que Dios y su cobertura. O si tengo miedo a quedar mal con los demás, entonces son más importantes los demás, porque estoy sometida a una situación verdaderamente peligrosa antes que confiar en el amor tan grande que Dios me tiene y en el cuidado que Él tiene de mí. Esto es de forma breve lo que se nos comparte sobre el temor, sobre el miedo, que realmente tiene raíces profundas y que nos mueve a actuar de formas inimaginables que nos originan o que nos llevan al pecado, que nos llevan a errar, que nos llevan a estar indisciplinados, y no es el plan de Dios para nuestra vida. Él quiere que estemos armónicos, plenos en su presencia, descansados en Él, que lo reconozcamos como nuestra única luz verdadera, como el camino que hay que seguir. Y abandonar los miedos entonces nos dará la posibilidad de realmente dejarnos nosotros en sus manos. La palabra es importante, es la primera herramienta. Y con ella, el que nosotros reconozcamos el origen de las conductas de nuestro aconsejado, para que de esa manera podamos tener una reflexión eficaz con él, con ella, y a partir justamente de sus reflexiones encontrar las respuestas, encontrar las estrategias, el camino a seguir para cada día gozar más de la presencia de Dios, sin disfraces, sin dobles tintas, sin temor, sin miedo, abandonados en Él. Gracias.